Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a seguir estudiando eh, Lucas capítulo 5 del uno al 11. Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu favor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Queremos escucharte, Dios. Queremos aprender de ti. Queremos disponer, Señor, nuestros sentidos a aquello que tú hoy quieres que sea sembrado en nuestro corazón, que quieres que dé ese fruto en nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, gracias por hoy conducirnos a este tiempo. Gracias porque hay una palabra que viene de ti, porque nos permites poder escucarla, poder leerla, poder aprender, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Y te decía que vamos a seguir estudiando Lucas 5 del 1 al 11 y voy a comenzar a leer. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ayer veíamos cómo cuando los pescadores hacen esto de lavar sus redes es porque habían terminado su jornal de trabajo, es porque ah, eh, ya sea que pescaron o no pescaron, era algo rutinario el tener que lavar sus redes al final del momento en que ellos dedicaban para ir a la pesca. Y dice que Jesús, ¿verdad? Eh, eh, mientras estaba compartiendo la palabra, mientras estaba con la gente, dice que ve dos barcas a la orilla y ve esta escena cuando esos pescadores ya estaban lavando sus redes. Y mira, entre el 2 y el 3 hay algo importante que si ahí tú tienes tu Biblia, subráyalo, porque es la clave del antes y después de esa escena, ¿verdad? De que estos pescadores, que era Pedro en la otra barca había otros dos pescadores. Entonces, aquí hay algo importante que va, eh, que va a cambiar, ¿verdad? Esa escena en la que ellos se estaban enfrentando. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Dice, y entrando en una de aquellas barcas. Ahora, si leemos del 1 al 2 hay una diferencia. Ahora la diferencia es que Jesús estaba dentro de una de esas barcas. Ahora, ¿por qué te decía que es importante? Porque hay algo, cuando estaba leyendo esto, sigue diciendo, le rogó que la apartase de tierra un poco. Era la barca de Simón, que después le llamaron Pedro. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ayer que estaba leyendo esta parte, yo me preguntaba qué era tan importante el resultado de la pesca para Pedro que duró toda la noche. Porque pudiéramos pensar, bueno, ya Pedro, si ya pasó a lo mejor algunos minutos o algunas horas y no pescó nada, pudo haber dicho, ya mañana será otro día. Ya me acerco a la orilla, lavo mis redes y ya mañana continúo. Pero ¿qué había en el corazón de Pedro que tenía, que a la de sí o sí tenía que salir de ese?
de esa noche con peces. ¿Qué tuvo que haber en el corazón de Pedro? Porque su esperanza antes, su esperanza en el verso del 1 al 2, su esperanza antes de que Jesús entrara a la barca, su esperanza es que tenía que recolectar, que pescar muchos peces. Su esperanza estaba en ese momento. Y dice que pasa toda la noche. Ahora, imagina qué tan afanado estaba Pedro, que incluso, ¿verdad? Dice que en otra barca están dos de sus amigos, otros dos que después Dios también les llama para disipularlos, que le tuvieron que ayudar. Ahora, cuando tú como amigo le ayudas a alguien, ¿verdad? Es porque ya ves en su corazón que hay algo que, que, que te compadece y que mueve en ti algo que lo tienes que ayudar. ¿Qué había en Pedro? Que tenía que sacar muchos peces. Ahora, podríamos, ¿verdad? Que preguntarnos en esta mañana, ¿qué hay en nuestro corazón que estoy esperanzado en un resultado? ¿Qué afán puede haber que ese a lo mejor, ¿verdad? Puede ser a lo mejor un diagnóstico que estoy esperanzado en el resultado de eso. Estoy esperanzado en la provisión que es en esa provisión. Estoy esperanzado en a lo mejor en el resultado de una actitud de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. ¿Qué me está afanando? Porque finalmente eso que estaba afanando a Pedro, a Simón, a Simón, lo mantenía distraído, lo mantenía perdiéndose de algo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo antes en el verso 1? Jesús estaba enseñando. Ahora necesitamos, ¿verdad? O tal vez hoy preguntarle al Señor, ¿qué me está afanando, qué me está distrayendo de lo que tú me quieres enseñar? Y tan grande, ¿verdad? Era el afán de Pedro que el Señor mismo entró en su barca. Y fíjate cómo le dice el Señor a Pedro, le ruega que la aparte de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde ahí. ¿Qué vio Jesús en Simón? Que le rogó que dejara un momento lo que tenía que hacer para escuchar lo que él le tenía que enseñar. Y de pronto, ¿verdad? Así está el Señor. Yo creo, es como mi teoría, ¿verdad? Yo creo que el Señor de pronto nos está rogando. Hey, deja lo que estás haciendo porque necesito enseñarte. Deja aquello que fue un resultado que tú no esperabas. Déjalo por un momento porque necesito enseñarte. Y así Jesús le tuvo que rogar a Simón. Aparta un momento, deja de hacer todo lo que estás haciendo, deja de pensar en tu resultado que no fue como esperabas. Deja de pensar que, que tal vez, ¿verdad? No estoy contigo y que no escucho, que no doy respuesta. Deja de pensar en eso y permite que me siente en la barca. Permite que tome mi lugar en tu corazón porque quiero enseñarte. Dice el verso 4, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjate cómo es importante detenernos un momento cuando tú y yo nos sentimos afanados.
Cuando tú y yo creemos, ¿verdad? Que de pronto, ¿verdad? Hay un silencio de Dios porque no vemos un resultado. Qué importante es detenernos un momento, dejar que el Señor ocupe su lugar en nuestro corazón, que nos enseñe la lección, algo que está sucediéndonos. Hay una lección. Dios no pierde el tiempo, no nos hace pasar por pruebas para hacernos perder tiempo. Hay una lección de parte de Dios. Y entonces, después que, ¿verdad? Después que Simón escuchó lo que Jesús habló a la gente dentro de su barca, yo creo que en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba Jesús en la barca de Simón, él sentado, todo decepcionado, todo frustrado, todo lo que te hace, toda la emoción que te hace pasar, ¿verdad? Cuando no obtienes el resultado que queremos. Y Jesús hablando, Jesús soltando palabras, Jesús hablando los deseos de Dios, Jesús ministrando el corazón de las personas. Y yo creo que ese momento comenzó a llenarse el depósito de fe en Simón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tuvo que llenarse el depósito de fe. Ahora, corremos peligro cuando tú y yo no oímos la palabra de Dios, cuando le damos más importancia al resultado no obtenido que a lo que Jesús nos puede enseñar. Corremos peligro. Nuestra fe, no sé, ¿verdad? Si la fe va disminuyendo, pero lo que sí aquí dice es que si no oímos la palabra de Dios, la fe no crece. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras Jesús estaba en la barca con Pedro, su corazón comenzó a llenarse de fe, comenzó a yo creo, ¿verdad? Que venían escenas de toda la noche que no había pescado nada. Yo creo que incluso en sus pensamientos comenzaron a quitarse esa escena de frustración, esa escena de no pasa nada y necesito esta pesca. A Pedro le urgía la pesca a tal grado que no paró toda la noche. ¿Qué es lo que nos surge en el corazón? ¿Qué es lo que nos está urgiendo? Porque el Señor nos está diciendo, yo quiero ser tu urgencia, no el problema, no el resultado, no la sanidad, no la provisión. Yo quiero ser lo urgente. Y dice, termina de hablar el Señor, se dirige a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aún responde Simón, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, aquí Pedro reconoce, no obtuve el resultado que quería, Señor. Y nos habla de un corazón quebrantado. Pedro, Simón no se queja, no le da una queja al Señor, no le dice, ¿por qué tú siendo lo que eres, por qué no hiciste no haces algo? Simplemente reconoce que no obtuvo el resultado que quería. Nos habla de un corazón quebrantado, nos habla de humildad, nos habla de mansedumbre. Ahora, esto lo pudo reconocer Simón cuando dejó que Jesús se sentara en su barca. No podemos reconocer si no dejamos que el Señor obre en nuestro corazón. No va, ¿verdad? No hay un arrepentimiento, no hay algo que cambie la situación. Y dice pero mira que dice Simón, pero más en tu palabra echaré la red.
Yo creo que todo lo que escuchó Simón, ¿verdad? Cuando estaba sentado Jesús, yo creo que son esas palabras que atesoró Simón. Yo creo que era aquello como diciendo, a ver, todo lo que es, según todo lo que escuché, de todo lo que nos has hablado, eso eso me va a sostener para ser obediente y echar la red de nuevo, para volverlo a intentar. La palabra es lo que nos va a sostener, es lo que nos sostiene. Porque mira, solo iban a pasar dos cosas. Simón fue obediente, dice, y habiéndolo hecho, nos habla de obediencia, nos habla de fe, nos habla de lo que aquello que escuchó lo puso por obra. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pudo haber pasado dos cosas, que Simón, al ser obediente, eche la red y que otra vez no iba a pescar. ¿Y cuál iba a ser? Ahora, ¿qué era la diferencia? Otra vez no iba a obtener el resultado, pero había algo. Dejó que Jesús operara. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el que Jesús opere en nuestro corazón no significa que a lo mejor nos va a dar un sí a lo a lo que deseamos. Simón necesitaba la pesca y Jesús sabe nuestra necesidad, pero ¿te has puesto a pensar que tal vez nos diga no? ¿Y habrá alguna diferencia? ¿Dios dejará de ser Dios por decirnos un no? ¿Dios dejará de estar con nosotros por decirnos un no? Y dice que que Simón, ¿verdad? Echa la red y eran tantos, ¿verdad? Que se rompía, incluso, ¿verdad? Yo creo que ocuparon la otra barca para llenar ambas barcas, no los eran tantos. La red no soportó. Ahora, lo que Simón esperaba se cumplió. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron mira, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Ahora, ¿te fijas cómo la palabra ahora ya dice Simón Pedro? No solo dice Simón. Recuerda que que Dios le cambia el nombre a Pedro. Antes Simón, ahora Pedro. Y cuando sucede eso en la escritura, nos está hablando de un nuevo hombre, de un nuevo carácter, de una nueva identidad. Y dice, viendo esto, Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Son los otros dos amigos que le estaban ayudando a pescar, que estaban en la otra barca. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Recuerdas que al inicio te decía que qué sucedía en Simón, que su esperanza estaba en la pesca? Ahora, el Señor se manifestó, ¿verdad? En esta situación, diciéndole un sí a lo que Simón estaba esperando. Pero mira, el verso 11 nos habla de la verdadera necesidad que tenía Simón.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Te fijas cómo la necesidad de Simón no era la pesca? La necesidad de Simón era de que Jesús entrara en su barca. Esa era la verdadera necesidad. Finalmente se dio la pesca, pero esa misma pesca no, ya no les importó. Dice que dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora yo te decía, tal vez el Señor nos diga un no, pero sí, hay algo que aprender en todo esto. Nuestra necesidad es diferente a lo que Jesús sabe que tú y yo necesitamos. Él nos creó, Él sabe lo que nuestra alma necesita para estar completa. Y tal vez hay situaciones que estás pasando y situaciones que vamos a pasar. Y me gustaría decirte que Dios va a cumplir todo, pero no, no es, no es algo como por arte de magia, porque va a haber, a veces Dios nos va a decir no, pero ten por seguro que Dios, que el Señor está en nuestra barca. El Señor está en nuestro corazón. Nos diga sí o nos diga no. Y el Señor en todo proceso, ¿verdad? En toda prueba, no, nos va a mostrar la lección. Nos va a conducir a que ahora Él sea nuestra necesidad y que como Simón y los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que aquello que creíamos que era la respuesta a nuestra prueba, lo dejemos a un lado y lo sigamos a Él. Él es nuestra necesidad. Él es nuestra verdadera necesidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Dios, porque hoy sabemos que tú nos has hablado, que tú has puesto en nuestros corazones. Eso que, eso que hay en tu corazón y que lo necesita nuestra alma, Dios. No permitas que vayamos tras de ti por esperar una respuesta, por esperar un milagro, Señor. Solamente queremos ir tras de ti por quién eres tú, lo que significas tú en nuestro corazón. Que cada situación por la que pasamos, por la que están pasando mis hermanos, Señor, yo te pido, papá, que tú muestres esa lección, que tú, que en cada proceso, cada vez más menguemos para que tú crezcas en nosotros. Hoy yo creo que cada hermano, cada persona aquí representada, Señor, tú creas ese depósito en sus corazones, ese deseo de seguirte, ese deseo, Señor, de que la necesidad más grande es lo que hay en tu corazón para ellos. O yo creo que miradas son desviadas a ti, Señor, que esas miradas que estaban enfocadas en problemas, en ese afán de obtener esa pesca milagrosa, esas miradas ahora son desviadas y puestas en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Miradas que cambian de dirección, corazones que no se rinden a ese resultado que necesitan obtener, sino corazones que se rinden a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Crea en nosotros esos corazones dispuestos, que reciban tu sí y que también reciban tu no. Enséñanos, Señor. Enséñanos, papá.
Condúcenos a esos tiempos contigo donde aprendemos a discernir, a ser sabios, a tener contentamiento. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.